Conéctate con Jesús. Era un día muy soleado del 27 de marzo del año de 1977. El deseo de más de 500 personas era llegar a las Islas Canarias de España. Era un Jumbo KLM y un Panam, que uno llevaba 225 pasajeros y el otro llevaba 364 pasajeros. Suenan las noticias en el aeropuerto internacional de Las Palmas que hace una explosión, un edificio, y los controladores aéreos comenzaron a desviar a todos los aviones, los más cercanos. Algunos fueron desviados a la pista de aterrizaje en el aeropuerto de Santa Cruz de Tenerife. El KLM y el Panam aterrizaron en el aeropuerto de Santa Cruz de Tenerife. Muchos estaban ansiosos porque deseaban llegar a pasar sus vacaciones. Estaba a punto de finalizar el vuelo, como nosotros estamos a punto de finalizar el 2018. Estamos por aterrizar y comenzar el 2019. Habían muchas expectativas. Había también mucho estrés. Después de un largo viaje, todos querían llegar a su destino. Como a mediodía, comienzan las noticias de que estaba todo regulado y los controladores aéreos comenzaron a dar lugar a que los aviones despegaran. Pero algo raro comenzó a suceder en el clima. Una niebla comenzó a venir y cubrió todo el aeropuerto. La visibilidad no estaba tan buena, pero había urgencia, había estrés y la gente quería llegar. Presionaban a los pilotos: ¿cuándo nos vamos a ir? ¿A qué hora nos vamos a ir? La historia dice que el supervisor de controladores aéreos comienza a hablar con los dos aviones, con el KLM y con el Panam. ¿Qué sucede? Los dos aviones estaban en la pista juntos para poder despejar, pero hubo un malentendido. El avión Panam recibió la orden: salga de la pista, para permitirle al KLM despegar. Pero había interferencia entre el emisor y el receptor. ¿Cómo se llama nuestro tema? Conéctate con quién. Con Jesús. Interesante. ¿Qué sucede? Cuando uno de los aviones iba a despegar, el controlador escuchó: estamos en posición de despegue. Eso fue lo que escuchó. Pero realmente lo que dijo: estamos despegando. ¿Y qué sucedió? En plena pista de aterrizaje, esos aviones chocan, dejando instantáneamente más de 583 personas muertas. Dice que es el peor accidente que ha tenido la aeronáutica desde hace muchos años atrás. Mucha gente murió. Sus sueños se quedaron destruidos. ¿Cuántas veces tus sueños han quedado destruidos? Y quedaste ahí postrado. Las investigaciones comenzaron a dar vuelta y los análisis dijeron: dos fueron los problemas. Número uno, poca visibilidad. Y número dos, error humano en la comunicación. Hoy vivimos en el mundo donde todos dicen: ¿tú estás conectado? ¿Oyen eso ustedes? ¿Estás conectado? ¿Por qué no te conectas? ¡Conéctate! ¿Oímos nosotros eso en el mundo o no oímos eso en el mundo hoy? ¿Estás conectado o no estás conectado? Yo pregunto hoy aquí, a todos los que están aquí, a todos los que estamos aquí: ¿cuántos estamos conectados al mundo del internet? Levanten la mano, quiero verlo. ¿Cuántos están conectados al mundo del internet? Estamos conectados al mundo del internet. La gran mayoría.
porque se ha convertido en una herramienta muy útil. ¿Sí o no? Es muy útil, pero peligrosa. Es la realidad. ¿Y cómo es eso de la conexión? Conexión en latín quiere decir un enlace, una atadura que une, que ata a otra cosa, que enlaza, que establece relaciones, que fortalece un sistema. Y es interesante, los que tienen experiencia en esto, las diferentes conexiones pueden ser por cable a través de fibra óptica, número 1. Número 2, por línea telefónica a través del sistema ADSL. Número 3, por telefonía móvil. ¿Quién anda a internet en su celular? Todos tenemos internet en el celular, tenemos datos en el celular. Número 4, a través de una red inalámbrica, y muchos van a colocar un router, y ese router emite señal, y todos se conectan en la casa. A veces cuando llegamos a cierto lugar, ¿qué decimos? ¿Qué le estaba diciendo al hermano Johnny? Oye hermano, ¿cuál es la clave? Necesito enviar cartas, necesito comunicarme. Todos buscan ¿qué cosa? Conectarse. Y número 5, a través de una red satelital que emite una señal y tú recibes esa señal. Cuando nosotros vemos esto de las conexiones, se necesitan dos factores fundamentales en una conexión. Necesitamos un emisor y necesitamos un receptor. Pero estas conexiones pueden sufrir interferencias. ¿Cuáles son las interferencias más comunes? El clima, un cortocircuito, el recalentamiento. Es poca la velocidad, tienes que comprar más megas para que sea más rápida tu conexión. Hermano Ociel, ¿recuerdas? Necesitaba enviar una carta y activé mi roaming internacional, y el internet donde estábamos me salía una rueda en el teléfono así. Y que yo, apúrate teléfono, me urge, no tengo. Me dice el hermano Ciel, yo te paso internet ahora. Y me pasa internet, me da su clave, su contraseña, y tiene un buen internet y rápido pude conectarme. ¿No te ha pasado eso? Eso nos pasa, es común. Hermano Jorge estaba en Guatemala, te contaba, haciendo una fila. Antes de venir aquí para México, necesitaba hacer varios pagos en el banco. Y había una gran fila. Después de 2 horas de esperar, ya me tocaba mi turno. Y dije, qué bien, ya voy a salir de aquí. Pero cuando estoy llegando con la señorita, se tardó tanto y solo se tocaba la cabeza. Y bueno, ¿y qué pasó? Yo llego con ella y le digo, ¿me puedes atender? Perdone, el sistema se me cayó. ¿Cómo te sientes cuando el sistema se cae? No tienes conexión, estás desconectado, no puedes hacer nada. El texto que lee el pastor Nájera dice, separados de mí, ¿cómo dice la Biblia? Nada podéis hacer. Ay, cómo nosotros nos interesamos conectarnos al mundo del internet. Pero hoy que estamos por finalizar el 2018, ¿estás conectado con Cristo? ¿Te has conectado con Cristo o tienes interferencias, querido hermano, querido joven? ¿Cuáles son esas interferencias que tienes? Piensa un poco. ¿Cuáles son esas interferencias? ¿Qué es lo que nos desconecta con Jesús? Vamos a Génesis 3, 9 al 10. Veamos la primera interferencia que nos desconecta con Jesús. Génesis capítulo 3 y versículos 9 y 10. Y comenzó a llamar Jehová Dios a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú, Adán?
¿Cómo estaba Adán con Dios? ¿Estaba conectado? Se desconectó. La pregunta es, ¿por qué se desconectó? ¿Cómo dice el versículo 10? Y él respondió, oí tu voz en el huerto. ¿A cuánto no le gusta escuchar la voz de Dios? Dios quiere hacer la conexión, pero no les gusta por varias cosas que menciona este texto bíblico. Oí tu voz en el huerto y tuve, ¿qué dice la Biblia? Tuve miedo. ¿Cuántos tienen miedo? ¿Cuáles son tus miedos, hermano? ¿A qué le tienes miedo? Hablé con un joven y yo le digo, ¿por qué no te has bautizado? Es que tengo temores de tomar compromisos en la iglesia. Tengo miedo. ¿A qué le tienes miedo? ¿Tienes miedo a la muerte? ¿Tienes miedo al envejecimiento? ¿Tienes miedo a alguna enfermedad? ¿Cuáles son tus fobias, hermano? ¿A qué le tienes miedo? La Biblia dice aquí, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El miedo hace que el ser humano se esconda de Dios, se aleje de Dios. Alguien dijo, si nosotros realmente debiéramos de entrar en pánico, es cuando estamos con una persona que tiene miedo, porque se desespera y puede cometer los errores más grandes de su vida. El miedo hace que nos desconectemos ¿con quién? Con Dios. Y Dios te manda tu ubicación, hermano Jorge. Interesante las redes sociales. Estoy perdido. Estaba perdido y le digo a mi hijo, ¿dónde te encuentro? Me perdí. Y me dice, papi, le mando mi ubicación ahorita, y me envía su ubicación. Y comienzo a poner el GPS, doble a la derecha, doble a la izquierda, pero luego comienzo a perder la señal. ¿Y ahora para dónde me voy? Y luego busco donde hay señal. Encuentro la señal, siga derecho y encuentro, te encontré. Qué bien, me mandó su ubicación. Saben, hermanos, Dios ha enviado un montón de ubicaciones para encontrarnos. Y a veces el miedo hace que nosotros no nos encontremos con Él. ¿Qué otra cosa nos desconecta con Dios? Vamos a Isaías 59. Vamos a ver lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 59. Dice la palabra de Dios en el versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que Dios oculte su rostro de vosotros para no oír. ¿Cuáles son tus pecados que te persiguen? Estamos por aterrizar. El 2018 se va y estamos a punto de tomar el avión. El 2019, ¿qué nos traerá? ¿Cuántos se estrellaron en el 2018 porque perdieron la conexión? Porque hay poca visibilidad. Porque hay mala comunicación. ¿Cuántas veces los padres de familia pierden la comunicación en la casa? Y los hijos no saben qué hacer en la casa. ¿Cuántas veces los dirigentes de la iglesia perdemos la conexión con el cielo y no damos pan que sustente al pueblo? No le damos ese pan que el pueblo necesita y comenzamos a hablar de teorías extrañas y descarriamos al pueblo. Sí, nuestras iniquidades y nuestros pecados nos desconectan con el cielo. Número 3. Segunda de Corintios 6, 14 al 16. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14 al 16. ¿Cómo dice las sagradas escrituras? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos.
Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Y qué concordia entre Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, con el que no es creyente. Yo conozco jóvenes, hijos de hermanos con principios, buenos jóvenes en la iglesia, pero se cautivaron allá afuera como se cautivó una vez Sansón, y llega con sus padres y se enamoró de la mujer de Timnat, y llega y le dice: ay, padre mío, mira, esta mujer me gusta. Ay, madre mía, puede decir una señorita, este hombre me gusta, yo me quiero casar con él. ¿Qué le dijeron los padres a Sansón? Hijo, no hay tanta doncella hermosa en Israel para que tú pongas tus ojos en esta gente que no teme a Dios. Pero ¿qué dijo Sansón? ¿Cómo dice la escritura? Cuando ustedes van a leer lo que dice Jueces 14 del 1 al 3, esta agradó a mis ojos y esta le sacó los ojos. Hay jóvenes que han llorado. Conozco mucha historia, jóvenes. ¿Por qué estoy diciendo esto? De acuerdo, hermano Johnny, a todas las preguntas que salieron allá en el taller que hicimos, hay varios jóvenes que tienen este problema. Están enamorados de la persona tal vez no correcta, pero te digo, ora al Señor, pídele al Señor. Pedid y se os dará. Conéctate con el cielo primero y el cielo te va a dar lo mejor, hermano. No hay comunión. Un joven con principio, con una señorita o otro joven que no tiene principio. Ella es vegetariana, él no es vegetariano. Van a ser un hijo. La mamá va a querer que su hijo sea vegetariano, pero el papá va a decir no. Él tiene que comer carne, y comienza un yugo terrible para ese joven, para esa señorita. Y entonces te desconecta con el cielo. Jóvenes que nunca pisaron un lugar de baile, hoy lo pisan. ¿Por qué? Porque el esposo o la esposa lo obligan. Y se van de la iglesia. Dobla rodillas. Puede hacer que Dios toque su corazón. Y recuerdan ustedes la historia de Ruth y Noemí. ¿Qué le dijo Ruth a Noemí? Yo te voy a seguir a donde tú vayas, y mi Dios será tu Dios, y tu pueblo será mi pueblo. Hay jóvenes que han cambiado y han sido tocados por el poder del Espíritu Santo y han venido a los pies de Cristo. Pero colócalo ¿en dónde? En las manos de Dios. No dejes que esas malas relaciones te desconecten con el cielo. ¿Qué más nos desconecta con Dios? Primera de Pedro 3:7. Vamos a ver lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 7. Padres de familia, a veces yo puedo ser el culpable de desconectar a mi hijo y a mi hija con Dios. Asimismo vosotros, maridos, habitad con ella sabiamente, dando honor a la esposa como a vaso más frágil. La mujer es frágil. Y como a coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿En cuántas familias está desconectada? No hay buena recepción entre el emisor y el receptor. ¿Por qué? Porque hay problemas en el hogar. Y hay hijos que quieren salir corriendo de casa. ¿Por qué? Por los problemas terribles que hay en la casa. Y hay muchos problemas en los hogares, hermanos. Si hay una de las maldiciones más grandes que un padre y una madre pueden llevar a su casa, es cuando les gusta pelear. ¿Y pelean delante de quién? De sus hijos. Los hijos se desesperan y quieren irse de la casa. Se desconectan totalmente del cielo. Hay un testimonio que dice que las palabras ásperas que pronunciamos en casa ahuyentan a los ángeles de Dios y le abren la puerta ¿a quién? Al demonio, a Satanás.
más nos puede desconectar con Dios, con el cielo? Vamos a Marcos capítulo 4. Pasemos rápidamente al Evangelio de Marcos capítulo 4. Y quiero leer el versículo 37, 38 y 39. Y se levantó una gran tempestad de viento y las olas azotaban la barca de manera que estaba a punto de hundirse. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y despertándole le dijeron, Maestro, ¿por qué no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Yo les hago una pregunta, ¿quiénes iban en ese barco? Los discípulos. ¿Cuál era la profesión de ellos? ¿Conocían del mar? ¿Conocían de tormentas? Querido hermano, tu experiencia te puede desconectar con el cielo. Mucho puedes conocer de la Biblia, muchos años puedes tener en la iglesia, mucho puedes saber intelectualmente de las cosas del mundo, pero eso no te va a servir cuando venga un problema como el que le pasó a los discípulos. Pedro, quien dirigía el barco, no pudo llevar el barco a un puerto de paz. Tenía un problema. ¿Cuántos sucumben y se desconectan del cielo porque se creen superiores y no están conectados con quién? Con Cristo. Separados de mí, ¿qué dice hermano Pablito? Nada podéis hacer. Hay personas que no saben nada. Hay gente que viene por primera vez. Hay gente, hermano Gerardo, que en su último momento de vida se han conectado con el cielo y reciben esas apariciones misteriosas, esas teofanías. Y Dios les da alivio en su vida, como la enfermera que entró a ver a tu madre y nadie sabía de dónde era. ¿Cómo es posible que llegan a cuidar a un enfermo y da paz al alma de las personas que se conectan con el cielo en el último momento de su vida? Nunca voy a olvidar, hermano Erasmo, el secretario de la Escuelita y Jardín Cristiano Reforma en Honduras, nuestro querido hermano Junior Zabaleta, con 25 años de edad, hermano Edwin, de repente le desarrolla una leucemia. Y los padres de familia comenzaron a hacerle la guerra imposible. Sí, porque como eres vegetariano, por eso te pasó eso. La madre es enfermera profesional, el padre por allí también. Le echaban la culpa a la iglesia. Llegaban los hermanos, llegábamos a ver, se enojaban con nosotros. Y recuerdo que la madre de este chico tomaba carne, la licuaba y le llevaba a dar en la boca delante de nosotros. ¿Quién podía decir algo? Pero saben, hermanos, en su agonía este joven decía: mami, tú sabes que yo soy vegetariano, no me des, por favor. ¿Dónde están mis hermanos? Que entren los hermanos, que canten, por favor. Y entramos, hermanos, a cantar. Y cuando estábamos cantando, el joven muere. Pero ¿saben cómo muere? Dice: hermanos, miran a los ángeles que bajan y suben. Los miran, hermanos, con esa expresión murió ese joven. En su último momento se aferró a la vida, se conectó con Cristo, hermanos. Conéctate con Cristo. No importa dónde te encuentres. ¿Recuerdan quién se conectó con Cristo? Cuando Esteban estaba testificando a favor de la verdad y Saulo, que acechaba la iglesia, estaba a un lado viendo lo que Esteban, el testimonio poderoso de Esteban, hermanos, no se avergonzó de la verdad. Joven, no te avergüences del evangelio, no te desconectes de Cristo por tus amigos, por tus amistades del mundo, por las cosas del mundo. No te desconectes. Esteban no se desconectó. ¿Y qué vio Esteban, hermanos? Veo el cielo abierto y la gloria de Dios y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. ¿Así murió? Hermanos, qué bendiciones tan grandes. Cuando tú escuches cosas raras, cuando tú comiences a escuchar ruidos misteriosos,
Que el espíritu de profecía dice que desde el año de 1848 hasta nuestros días iban a ir extendiéndose en todo el mundo. También Dios envía a sus ángeles. Dice que los ángeles de Dios toman la apariencia humana y protegen ¿a quién? A ustedes y a mí. ¿Cuántos ángeles se han cruzado en nuestros caminos y nos han ayudado? Y nosotros no podemos percibir esas bendiciones de Dios. Tu experiencia puede desconectarte con el cielo. No se alabe el sabio, ¿cómo dice? No se alabe el valiente, ni el rico. Si alguien se quiere alabar, que se alabe en esto, dice Jehová Dios de los ejércitos. ¿En qué? En conocerme y que me tema. Ahí está la base del éxito, jóvenes. Conéctate con el cielo, conéctate, ten cuidado. Si ha salido niebla en tu vida y estás a punto de aterrizar, ten cuidado con la comunicación, porque puedes estrellarte y puede ser fatal. Vamos a ver lo que dice Marcos capítulo 14. Versículo 32 al 34. Y vinieron al lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Quién se entristeció? ¿Quién se angustió? ¿Cuántas veces has estado triste tú, hermano? ¿Cuántas veces te has angustiado? El Hijo de Dios se entristeció. El Hijo de Dios sentía una gran angustia en su alma, hasta tal punto de exclamar lo que dice el versículo 34. Y les dijo: mi alma está muy triste. ¿Hasta dónde? Dijo Jesús. Quedaos aquí y velad, por favor. Él necesitaba el apoyo de sus discípulos. Como hombre iba a soportar el peso del pecado de la humanidad. Como hijo del hombre, como hijo de Dios, iba a soportar, hermano, la carga tan pesado. La ley señalaba al hombre que tenía que morir, y el Hijo de Dios tenía que llenar la medida de la ley. Era la ofrenda perfecta. Y el diablo comenzó. Los susurros del demonio. Hermanos, el diablo destruye cuando tú estás triste, cuando viene una angustia a tu vida. Los susurros de los demonios te hablan: no lo puedes hacer, no lo puedes lograr. Había una angustia terrible con Jesús, hermanos. Tanta era la terrible angustia que ¿qué fue lo que sucedió, hermanos, con él? Sudó gotas de sangre. Jesús sabe cuando tú te angustias. A veces nos angustiamos y la angustia hace que nos desconectemos ¿con quién? Con Dios. La tristeza hace que nos desconectemos con Dios, porque las cosas no salen como nosotros queremos. Pero en ese momento, ¿cuál es la clave, la solución para conectarnos con el cielo? Si regresamos al tema de las conexiones, ¿es caro aquí en México conectarse satelitalmente para tener un buen sistema de internet? ¿Un buen sistema es muy caro? ¿Cuánto te cobra el cielo por conectarte con Dios? No te cobra nada. No tienes que pagar nada. Pero tenemos que hacer lo siguiente. Lucas 22. Vamos a ver. ¿Qué dice Lucas capítulo 22? Y versículo 44. Y estando en su agonía, ¿qué hacía el Hijo de Dios? Oraba más intensamente.
Hermanos, cuando más grande sea tu aflicción, tu agonía, el arma más poderosa que tiene el cristiano en la tierra es la oración. Ese fue el sermón de los niños, ¿verdad? La oración. Enseñémosle a los niños a orar. A veces sentimos que ya no sabemos nada que hacer. Hermanos, oremos. Necesitamos orar. ¿Y saben por qué necesitamos orar, mis queridos hermanos? Porque el diablo anda como león rugiente. Y veamos lo que dice el libro de Hechos, capítulo 12. Vamos al libro de Hechos, capítulo 12. Y dice el versículo 1, esto también te desconecta del cielo, dice la Biblia. Y en el mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Herodes es símbolo de Satanás. Herodes persiguió a la iglesia. Herodes persiguió al niño Jesús. Herodes persiguió a la iglesia primitiva, que es un símbolo de Satanás, de Roma. Y ahora dice la Biblia aquí, y al mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia. Yo no sé quiénes son esos algunos que puedan estar aquí, que Herodes los ha tomado y los está maltratando, los quiere destruir. Y dice, y lo terrible, hermanos, es, oigan lo que dice el versículo 3, el 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Hasta dónde llega Herodes? ¿Hasta dónde llega Satanás? Satanás quiere destruir al pueblo de Dios. El diablo quiere destruir a la querida juventud. Por eso es importante conectarse con el cielo. Pero ¿qué más hace el diablo? Versículo 3. Y viendo que había agradado a los judíos. ¿Quién es un judío? ¿Quién era un judío? ¿Hay hermanos que se alegran del mal del otro? ¿Hay pastores que se alegran del mal de la oveja? ¡Qué bueno que le pasó! Hermanos, yo me aterro cuando alguien dice eso, hermano. No podemos alegrarnos del mal de otro. Dice la Biblia aquí, y viendo que había agradado a los judíos. ¿Qué día guardaban los judíos? ¿Qué día guardaba la iglesia cristiana? Un sabático, contento que le pase mal a otro sabático, un tema profético. ¿Te alegras tú del mal de tu hermano? ¿O hace lo que hizo la iglesia? ¿Qué hizo la iglesia? Vamos a ver, ¿qué pasó? ¿Qué dice aquí en el versículo 3? Leemos, y viendo que había agradado a los judíos, procedió para prender también a Pedro. Ahora tomó a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole prendido, le puso en la cárcel, entregándole a 4 cuadrillas. Tan protegido estaba Pedro que nadie lo podía rescatar. 4 cuadrillas de soldados para que le guardasen, queriendo sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Qué quería hacer Herodes con Pedro? Matarlo. 5. Así que Pedro era guardado en la cárcel. Pero, hay un pero. A ver, hermanos, digan en coro ustedes. ¿Cómo sigue diciendo la otra parte del versículo? ¿Qué hacía la iglesia? Oraba sin cesar. ¿Qué perdió la iglesia para el tiempo del fin? Hay que orar más, hermanos, y hablar menos. La oración es el arma poderosa del cristiano. La oración es capaz de mover el brazo poderoso de Dios. La oración es capaz de abrir los tesoros que Dios tiene para su pueblo. Jesús dijo, pedid y se os dará. Yo les conté la experiencia de mi hijo. Se postró de rodillas, yo lo reprendí, pero él me reprendió. Papito, tú dijiste que cuando hay un problema hay que orar. ¿Qué tenemos que hacer? Orar, hermanos. La iglesia, ¿qué así? Oraba. ¿Cuál es tu cárcel espiritual donde estás? Estás libre, vienes aquí, pero yo no sé si tú estás encerrado en alguna cárcel espiritual que te ahoga, que te atormenta. Si siguen leyendo, dice la Escritura,
que Pedro tenía cadenas con soldados a un lado y soldados al otro lado. ¿Cuáles son los demonios que te atormentan? ¿Cuáles son esas pasiones prohibidas? ¿Cuáles son esos deseos carnales? ¿Cuáles son esas cárceles donde el diablo te ha metido y tú no puedes hacer nada? Pero la iglesia, ¿qué debe de hacer por la juventud? Orar sin cesar. Orar sin cesar, hermanos. Leamos la historia de los siervos de fe en la antigüedad. Cuando no tenían nada más que hacer, ¿qué hacían ellos? Oraban a Dios. Jesús en su agonía, como dice, y en su agonía oraba más intensamente. ¿Cuál es tu problema que te deja el 2018? ¿Te dejó dolor? ¿Te dejó luto? ¿Te dejó deuda? ¿Te dejó enfermedad? Ha llegado el tiempo de levantarnos y decir: Señor, yo traigo mi petición a tu altar y quiero que tú escuches mi oración. Eres un joven que estás perdido en el desierto. La lectura que le leí a los niños, la historia de Ismael. Sara le dice a Abraham: lo siento mucho, pero este hijo de esta egipcia no puede ser el heredero, así que échalo de la casa. ¿Cómo se sintió el corazón de ese niño, de ese jovencito, adolescente? De ver que su padre lo lleva, le da un poco de agua, un poco de pan y le dice a Agar: lo siento, Agar, pero te tienes que ir. ¿Y hacia dónde se van? La Biblia dice que se van a un desierto. Se acabó el agua, se acabó la comida. Ismael no entendía. Y ahora lo más triste, hermanos, es que la madre de Ismael lo abandona e Ismael se quedó solo. Ni Abraham oraba, ni Agar oraba, pero el niño comenzó a orar. Y como dice la Escritura, y Dios escuchó la voz del muchacho. ¿Crees tú que Dios te escuchará hoy? Yo tengo la seguridad que Dios te escuchará hoy. ¿Estás enfermo? ¿Qué dice Santiago 5, 14 al 17? La oración de fe sana al enfermo. Quiero hacer la conclusión por el tiempo. Una experiencia. No me gusta contar estas experiencias, pero tengo que hacerlo. Una señora que había perdido a su esposo, tenía 5 hijos. El hijo mayor estaba triste y vio un día llorar a su madre. Y en su oración, esta señora decía: Señor, tú sabes que he perdido a mi esposo y lo único que tienen mis hijos soy yo. Me han detectado cáncer terminal. El médico me dio 3 meses de vida y no quiero dejar a mis hijos. Pero esa mujer lloró con el alma, hermanos, con todo su corazón. Eso pasó hace 32 años. Es mi madre. El hijo mayor era yo. Escuché la oración de mi madre. Mi corazón se puso chiquito. Yo no entendía. Mami, ¿tú te vas a morir? Me agarró, me dio un abrazo y me dice: no, hijo, no me voy a morir, porque le pedí a Dios que no me quite la vida. Tengo una misión que cumplir. Hermanos, Dios escuchó la voz de mi madre. Hoy está viva. Tiene 70 años. Dios escuchó. Tenía mis 15, 16 años. Era muy rebelde en las cosas de Dios. Tenía que salir a trabajar para ayudar a mis hermanos.
ya tenía en mi experiencia esa libertad de salir y entrar. Mi madre me tenía mucha confianza, pero un día comencé a ser rebelde con las cosas de Dios. Y le decía: Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tengo que llevar una carga tan grande desde 12 años? ¿Por qué a mí? Y le reclamaba a Dios. Cuando eran congresos, yo no quiero ir a ningún congreso. Mi madre lloraba y sufría. Y yo no había visto, no había entendido el milagro que Dios había hecho con mi madre. Un día, mi madre ya no me podía hablar a mí nada, porque me enojaba. Y entonces mi madre cambió de estrategia. Cuando veía que yo me levantaba, iba al trabajo, no leía la Biblia, ya no oraba, solo me decía: hijo, espérese un momentito en la puerta. Yo: ¿qué va a hacer mi mamá? Hermanos, se ponía al lado mío, ella doblaba sus rodillas. Las primeras veces yo no decía nada, me enojaba, pero dije: bueno, es mi madre. Y luego decía: amén, puede irse, hijo. Un día entré a la 1 de la mañana a mi casa. Cuando entro a la casa, mi madre tenía su Biblia y estaba en la sala. Cuando vio que yo llegué, con una sonrisa en el rostro me dice: Dios le bendiga, hijo. No me dijo nada, no me regañó. Dobló sus rodillas, hizo una oración y se fue a dormir. Así lo hizo por varios días, meses y años. Y un día, cuando mi madre no estaba, salí a trabajar. Yo esperaba ver la figura de esa mujer que se iba a la puerta y ya dependía mucho. Entonces, ¿qué comenzaba a hacer yo? Me hincaba y le oraba al Señor. Y mi madre me ganó solo con sus oraciones. La oración es poderosa. Si creemos, todo es posible. Yo creo en eso, mis hermanos. Dios escucha la oración de su pueblo cuando oramos de todo corazón, pero tenemos que cumplir ciertos requisitos. Y vamos a Segunda de Crónicas. Finalizamos con el libro de Segunda de Crónicas. Veamos lo que dice Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 7 y versículo 14. Aquí está la condición para que Dios escuche nuestras oraciones. Número 1, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Número 2, y oraren. Número 3, y buscaren mi rostro. Número 4, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces, como dice la Biblia, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Estamos a escasos 2 días de aterrizar. Espero que el avión aterrice bien, que exista buena visibilidad y que la comunicación esté perfecta. Y que vayamos con Dios, que vaya Dios con nosotros. Yo venía viajando de Santiago de Chile para Panamá, conexión rumbo a Guatemala. Hay un espacio cuando tú vienes viajando donde el avión entra en cierta turbulencia y entonces la tripulación comienza a correr y a decirle a la gente que se ponga los cinturones y luego montón de cosas ahí de precaución, pero me llamaba la atención de un niño que iba un asiento adelante del mío. Y ese niño tan tranquilo, su madre iba nerviosa y varios iban nerviosos porque una turbulencia tan grande, ni porque más se elevaba el avión para arriba, una turbulencia que nunca había sentido yo en un avión.
Pero me llamó la atención el niño. En una de esas se quita el cinturón y va corriendo a la cabina y tocaba la puerta. La mamá le dice: hijo, véngase para acá. Y quería entrar a la cabina el niño, un niño como de 4 o 5 años. Una señorita de la tripulación agarra al niño: ¿quieres entrar? Le dice: sí quiero entrar. No, después te voy a entrar, voy a dejar que entres. Dije: pero ¿por qué van a dejar entrar al niño? Sí que hay ciertas controles de seguridad que no permiten que nadie entre allí. Me llamó la atención y le pregunto a la mamá del niño: oiga, ¿usted por casualidad no es familiar del que va piloteando la nave? Sí, es mi esposo. ¿Y el niño quería ir con quién? Con su padre. Hermanos, hay un padre que dio a su hijo por ti y por mí. Queremos conectarnos con el cielo. Vamos al Getsemaní, vamos al Gólgota, el sacrificio infinito. No necesitamos nada para conectarnos con el cielo. Y en este momento, que vamos a hacer una oración muy especial, yo quiero invitarte a ti. ¿Cuál es tu pedido especial que no lograste hacer y cumplir en este año y quieres comenzar el 2019? ¿Hay alguien aquí que quiere testificar y quiere decir: yo quiero venir al altar de Dios y traigo mi petición? Como una petición que una hermana me entregó de orar por la hermana Irma Martínez, que está muy enferma. Vamos a orar por ella. ¿Hay alguien aquí de los que están que quieren pasar al frente y decir: sí, hermano, yo traigo mi petición y Dios conoce mi petición y elevo mi mente y mi corazón a Dios para que Dios cumpla su voluntad? Este es el momento que queremos aprovechar para poder hacer una oración muy especial al comenzar el 2019. ¿Hay alguien aquí, hermanos? Dios te bendiga, mi querida hermana, que te has puesto de pie. Gracias a esos hermanos que se están poniendo de pie. Dios nos envía su ubicación hoy y no nos vamos a perder, hermano Jorge. Imposible perdernos. Él nos encuentra y nos va a decir: ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? Él nos muestra el camino donde pasar. Ahora yo quiero hacerte un reto. Tú que te has puesto de pie, pasa al frente, hermano. Pasa al frente, pasa, aquí hay lugar. Y vamos a decirle: Señor, ayúdanos. Vamos a hacer oraciones por los enfermos. Vamos a hacer oraciones por aquellos que quisieron pasar. Hay varios jóvenes que se acercaron a mí y me dijeron: Pastor Danilo, yo quería pasar, pero había algo que me decía que no pasara. Se quedaron sentados en sus lugares. Yo quiero invitarle a los hermanos que puedan subirse para poder dar espacio. Vénganse aquí al frente, porque vamos a pedirle a Dios que escuche nuestra oración. Queremos conectarnos con el cielo. Queremos que Dios nos ayude. Queremos que Dios muestre su voluntad. Queremos que Dios se manifieste. Dios va a escuchar la voz del muchacho. Dios va a escuchar la voz de aquel joven, de aquella señorita que tiene muchas necesidades de Dios. Dios sabe lo mejor. Dios pueda bendecir a todos nuestros queridos hermanos que han pasado al frente. Si no hay espacio, que puedan subirse los hermanos. Aquí hay espacio. Vamos a pedir a los hermanos que pasen al frente. Yo les quiero decir, si has perdido tu fe, si has perdido el rumbo, si has perdido la conexión, este es el momento indicado para conectarnos con Dios. Así como te conectas fácilmente al internet y los jóvenes son expertos de buscar cuál es la contraseña, el wifi. Aquí todos los jóvenes, aquí hay internet, le paso. Ayer con hermano Quique y unos jóvenes necesitaba enviar un archivo y no tenía internet. Y por ahí llegó el hermano Roque, me dice: yo te paso internet, Danilo. Y ahí estaba el archivo muy pesado y se iba, pero gracias a Dios se fue. Se fue el archivo donde tenía que llegar. Querido hermano, querida hermana,
Dios pueda tocar nuestros corazones en esta hora. Yo solamente te digo, yo no conozco cuál es tu petición que traes en este momento. El cielo la conoce. Cristo escudriña las profundidades de la mente y del corazón, y Él está dispuesto en este momento a cumplir su voluntad y a ayudarnos. Queremos conectarnos con el cielo, y el cielo quiere conectarse con nosotros. Con el cielo no se pierde la señal. Siempre la señal va a estar estable. El clima no la daña. No hay ningún cortocircuito. Todo está bien definido y preparado. No hay opción para que tú te estrelles, hermano. No hay opción para que tú te pierdas. Y si te pierdes, Dios te manda su ubicación. Como le mandó la ubicación a Jonás, que se perdió. Lo mandó a un lado Dios y Jonás se fue para otro lado. El padre esperaba al hijo pródigo, y el hijo pródigo sabía el lugar, sabía la ubicación. Después de tanto tiempo, el hijo pródigo decide regresar a casa. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Si tú te sientes como el hijo pródigo y te sientes indigno, no te preocupes, que Cristo no rechazó a nadie cuando estuvo en esta tierra. Le dio la oportunidad a todos, y esa oportunidad te la quiere dar a ti. Hermano Manolo, quiero que te pongas de pie con los pastores, conmigo. Hermano Manolo me contó la experiencia de una joven. El jueves hicimos un llamado y la joven ahí en su silla estaba sufriendo. Se quería parar, pero había una fuerza extraña que no la dejaba levantarse. Yo no sé si alguien de los que está allí sentado en su silla también siente lo mismo. Querido hermano, querida hermana, eres visita. Estamos por finalizar el 2018. ¿Cuáles son los desafíos que encontraremos en este año que viene? Una cosa te digo: Dios quiere hacer un pacto de paz contigo en esta hora, y te quiere decir: no temas, porque yo estoy contigo. Él quiere tocar nuestros corazones. No importa cuál sea la necesidad que traigamos, Él la conoce. Para Él no hay nada imposible. En el Gólgota el Hijo de Dios no perdió la oportunidad. Y habían dos hombres terriblemente perdidos, uno al lado derecho y el otro al lado izquierdo. Estaban desconectados del cielo. Uno le recriminaba y le decía: si eres hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Pero hubo uno que se conectó en el último momento de su vida y le dijo: Maestro, nosotros justamente estamos pagando todo lo malo que hicimos, pero tú qué mal has hecho. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hermanos, ¿no es maravilloso saber que el amor de Dios es tan grande para aquellos que están lejos de Dios y que nunca tuvieron el privilegio que ustedes tienen de oír la palabra y están muriendo allá afuera en el mundo, en la ignorancia? Aún entre los paganos, dice el espíritu de profecía, hay gente que en su último momento se conecta con el cielo y van a entrar en el grupo de salvos de la gran multitud. Alabado sea el nombre de Dios, porque Dios es grande en amor y en misericordia. Pero tú que conoces, ¿cómo está tu relación con Dios? No sabemos, hermanos, qué pasa. Pero antes de doblar nuestras mortales rodillas y hacer la oración especial, sigo diciendo: ¿hay alguien más de los que han quedado sentados que quieren decirle: Señor Jesús, yo me levanto hoy y quiero que se cumpla tu voluntad en mi vida? Gracias por esos jovencitos que se han puesto de pie y pasan al frente. Dios bendiga a esos hermanos y hermanas que se ponen de pie. Esta es la oportunidad de unirnos con Dios, de conectarnos con el cielo. Separados de mí, nada podéis hacer. Este es el momento indicado para conectarnos con el cielo. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.
vamos a hacer la oración. Quiero invitarles, por favor, que nos postremos de rodillas y vamos a orar. Bendito Dios, Padre nuestro que moras en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre en toda la tierra y en todo el universo. Venimos tus hijos a presentarnos delante de ti, a pedirte que escuches nuestras oraciones. La única solución muchas veces que nos queda cuando nos desconectamos de ti es la oración. Y queremos, Señor, que nos escuches. Han pasado muchos hermanos. Estamos por finalizar otro año más. Este año fue un desafío para muchos de nosotros. Yo no sé si hubo luto en nuestros hogares, si hay enfermedad, si hay problemas financieros, si hay problemas espirituales, si hay tristeza, si hay dolor, si hay problemas emocionales, de conducta, si hay problemas en los hogares. Bendito Dios, queremos conectarnos contigo. E invocamos el nombre de Jesús. Queremos conectarnos a través del Gólgota, a través de ese sacrificio de Jesús que un día murió por nosotros. Bendito Dios, toma nuestras peticiones, toma las peticiones de todos los que estamos aquí y te las presentamos en tu altar. Escucha la voz del muchacho, escucha la voz de la señorita, del niño, del adulto, del padre, de familia, de la mamá, del esposo, de la esposa, del abuelito. Escucha la voz de tus siervos, los pastores, en este momento, por los enfermos, que se haga tu voluntad. Por los que están encarcelados en cárceles espirituales, rompe, Señor, esas cadenas y sácalos. Por los que están desanimados, por los que están en prisiones espirituales, controladas por demonios, Señor, rompe esas cadenas. Tú tienes poder, tú has prometido y creemos en eso. Te pedimos por el niño Santiago. Señor, tómalo en tus manos. Te pedimos por la hermana Irma Martínez, Señor, tómala en tus manos. Hágase su voluntad en su vida. Y oramos por aquellos que se sienten solos. Pongo en tus manos al pequeño Rodrigo, que perdió a su madre muy niño. Señor, tómalo en tus manos. Pongo en tus manos a aquella señorita que lucha con sus sentimientos. Señor, bendícela. Ayúdanos, Señor. Oramos por tu Espíritu Santo, que tanto lo necesitamos. Oramos por la unidad de tu iglesia. Oramos porque nos podamos unir en oración como la iglesia oraba por Pedro y podamos ver ese milagro. Señor, ayúdanos, aunque nos cueste. Y no queremos pedírtelo, pero necesitamos humillarnos y escuchar tu voz, confesar nuestros pecados para que seamos sanados y nuestros pecados sean perdonados. Todos estos favores los pedimos en el nombre de Jesús. Amén.